Bueno, pues muchísimas gracias por venir un sábado a la tarde aquí a pasarlo con nosotros. Entiendo que la realidad virtual os tiene que gustar o por lo menos tenéis curiosidad. Antes de empezar, me gustaría saber qué nivel de conocimiento más o menos hay en la sala. ¿Cuánta gente nunca ni siquiera lo ha probado? Vale, bueno, poquitos. ¿Quiénes lo han probado alguna vez, alguna experiencia así en ferias o en eventos o casualmente? Vale, la mayoría. ¿Quiénes tienen unas gafas en casa y lo usan de manera regular? Nadie, vale. ¿Y alguien trabaja en realidad virtual? No, bueno, ¿sí? Ah, bueno, mira, tenemos uno por ahí al fondo. Bueno, pues perfecto. Este taller es muy dinámico, muy interactivo, por eso estáis todos en mesas. La primera parte será más de una pequeña charla y una introducción a lo que vamos a hacer, pero todo el taller es muy dinámico, porque un poco la filosofía que tenemos nosotros en Garage Stories es que la realidad virtual es una industria que están haciendo, que ha tenido muchos retos, entre ellos la escalabilidad, ¿no? Cómo haces llegar una experiencia que no es como el cine donde puedes meter muchísima gente a ver una misma historia, sino que se requieren de esas gafas que son individuales. Y es una industria que, como quien dice, se está formando a cada momento. Entonces, nuestros talleres y nuestras metodologías siempre son muy abiertas a que todo el mundo pueda descubrir su propia opinión. E incluso muchas veces gente que viene con una perspectiva mucho más fresca acaba viendo posibilidades o viendo oportunidades en estas tecnologías que igual gente que ya lleva más tiempo en la industria pues no ve. Así que nada, bienvenidos y contaros un poquito más sobre quiénes vamos a estar aquí. Mi nombre es Marta y yo empecé Garage Stories en 2017 en un garaje de Silicon Valley. Y justo ayer vamos a empezar el proyecto para abrir un garaje físico aquí en Barcelona que va a abrir a finales de año. Y también tenemos aquí a Mía Rodríguez, que me encantaría invitarla. Ella participó en un laboratorio que hicimos de una semana de Garage Stories y tiene un proyecto súper interesante que os lo va a contar. Os hace así un pitch emprendedor de nada, de un minuto. Hola a todos. Bueno, mi nombre es Mía Rodríguez Sarmiento, yo soy la fundadora de Genuine. Genuine es un proyecto que busca generar tu avatar sonoro. El avatar sonoro como una definición de nuestra identidad y como una especie de nave que nos permite navegar la diversidad y entender nuestro territorio. Y todo esto a través de la música y a través del descubrimiento de la resonancia, con qué elementos musicales resuenas para descubrir justamente tu identidad y tener esa presencia digital y al mismo tiempo conectarte con el entorno. Esta experiencia inmersiva, multisensorial, hace uso de la realidad aumentada en este caso, justamente porque nació de un challenge que fue generado en el Hospitalet con Garage Stories, como lo estaba contando ahora Marta, y fue justo durante el tiempo del COVID. Y entonces la idea fue utilizar la realidad aumentada que nos permitiera tener esta experiencia inmersiva de manera COVID-ready, es decir, sin ninguna especie de contacto ni necesidad de utilizar el dispositivo de la realidad virtual. Entonces, es simplemente eso. En este momento el proyecto está en desarrollo y yo estaré aquí acompañándolos a todos a jugar y crear historias para tener impacto. Gracias, Mía. Súper pitch. Mía, como os comenta, ella trabaja en realidad aumentada, que no es realidad virtual. La realidad virtual es con la que nos vamos a centrar más en este taller, pero en el fondo tiene una premisa muy parecida, ¿no? Incluso uno de los ejemplos que os voy a poner es en realidad aumentada. La realidad virtual son unas gafas donde todo ese mundo que uno contempla en 360, con lo que las acciones y los escenarios están alrededor nuestro, es completamente opaca. La realidad aumentada añade elementos digitales en el mundo real, creando una nueva realidad. Pero en el fondo parten de ideas muy parecidas y, como quien dice, si tuviéramos como una vuelta de la realidad real estaría aquí, la aumentada en medio y la virtual en el otro lado. Pero la idea es, parten de una filosofía muy parecida. Bueno, y como en el lab en el que participó Mía, nosotros lo que hacemos en Garage Stories, básicamente este vídeo no tiene audio. Organizamos laboratorios y talleres por todo el mundo, nacimos en Silicon Valley, pero trabajamos mucho en Europa, en Latinoamérica y en América del Norte, y lo que hacemos es juntar gente. También por eso estáis en mesas, siempre buscamos juntar gente que no se conoce y que vienen de perfiles muy distintos,
Obviamente cuando hacemos un taller no lo hacemos a suerte y donde la gente se sienta, sino que se estudian los perfiles y se busca crear grupos de gente con habilidades muy diferentes, pero con visiones muy parecidas para que salgan esos proyectos. Y antes de empezar a hablar de tecnología, me gustaría hablaros un poquito de por qué historias, ¿no? Porque el taller va de por qué las historias pueden producir cambios positivos. Las historias tienen un gran poder a la hora de, por ejemplo, definir y reforzar o destruir estándares sociales, ¿no? Por ejemplo, Disney hizo un flaco favor a mi generación, por ejemplo, a la hora de definir cuál era el rol de la mujer en sociedad. O también en otras ocasiones esta serie, que ahora mismo ya es como muy común, es casi un clásico, en su momento fue muy rompedora porque proponía un modelo de estilo de vida para mujeres de creo que son unos 40 años, donde podían seguir haciendo la misma vida que los hombres. En su momento fue algo muy rompedor. Y las historias son muy poderosas cuando funcionan en constelaciones. Y lo que quiero decir con eso es que pueden ser historias diferentes, por ejemplo, volviendo a Disney, tienen historias muy diferentes, pero en el fondo todas refuerzan un mensaje muy parecido sobre el rol de la mujer en sociedad. Entonces, son historias que refuerzan un mismo mensaje de manera colectiva. Y también otra cosa, y esa es una de las que más nos apasiona, y es más, vamos a empezar un proyecto este año que se llama Historias del Futuro, es el poder que tienen las historias a la hora de definir el futuro, ¿no? En este caso vemos un poco algunos pósters de películas de ciencia ficción de Hollywood. Son historias muy diferentes, pero en el fondo todas nos proponen un futuro muy parecido, ¿no? Un futuro que está un mundo destruido, contaminado, etcétera, donde quien lo salva siempre es un héroe solo, enfrente de todos los obstáculos, que es el que salva al mundo. Y de alguna manera lo que pensamos nosotros es que si todas las historias que nos muestran esta misma realidad, podemos quejarnos, podemos decir que nos gustan, pero de alguna manera, porque es lo único que somos capaces de imaginar colectivamente, se acaba convirtiendo en lo que poco a poco vamos construyendo. Y siempre vemos esto y nunca nos proponen futuros alternativos, donde la tecnología, etcétera, nos ayuda a construir un mundo mejor, muy difícilmente colectivamente podremos conseguirlo. Y esto es un poco el poder que vemos en las historias y el esfuerzo que hacemos nosotros en nuestros laboratorios de poder construir historias que nos ayuden, pues eso, en un momento en el que estamos enfrentándonos a tantos retos, que no se acaba un problema, que nosotros mismos nos inventamos otro, pues creemos que las historias tienen un rol fundamental para ir de mano en mano en las ideas, ¿no? Hay muchísimas startups y Barcelona es una ciudad donde hay un montón de ideas y yo creo que aquí en Casa SEAT acogen un montón de ellas. Hay muchísimas ideas, pero creemos que las historias pueden ser ese fertilizante que nos prepare para cambiar, porque el cambio no es necesariamente algo que nos sea cómodo o a lo que estemos predispuestos, porque el cambio nos supone un esfuerzo. Entonces, para nosotros no es tanto quién quiere cambio, porque todos queremos cambio, todos queremos un planeta sin contaminación, justo para todos, etc. Pero lo que nosotros preguntamos es quién está dispuesto a cambiar y creemos que las historias son esta herramienta que nos puede permitir crear ese cambio colectivo, pues, raise awareness, dando visibilidad, educando, inspirando y también, sobre todo, creando este engagement, ¿no? A veces nos hace falta algo que igual no es una historia, igual es un juego, igual es una mezcla, igual es algo, etcétera, que nos ayude como a dar ese primer paso y que consiga que nos enganchemos a este proceso de cambio. Y que así, de esta manera, podamos conseguir la parte de acción colectiva. Y aquí, ¿por qué creemos que las historias son tan poderosas, ¿no? Y aún no hemos llegado a la parte de tecnología. Las historias son, en el fondo, cómo recordamos el pasado, nos enfrentamos al presente y cómo proyectamos ese futuro. Y es porque las historias crean un espacio seguro. En una historia yo no te estoy imponiendo mi verdad, la estamos negociando. Yo te estoy contando mi punto de vista y las historias son el envoltorio en el que estamos acostumbrados a envolver nuestras creencias, opiniones, nuestros sentimientos. Y crean ese espacio entre dos personas para negociar sus verdades, para que no sea una imposición o un debate. También en las historias las emociones son el principal protagonista y dos personas pueden haber experimentado la misma emoción, por ejemplo, tristeza, aunque sea por razones diferentes. Nosotros no tenemos por qué haber vivido lo mismo para entender una misma emoción y eso es un vehículo muy fuerte a la hora de crear vínculos. Por otro lado, también el storyteller, la persona que cuenta esa historia, se le da un rol.
Por ejemplo, ahora mismo a mí me estáis dando la oportunidad de poder contaros algo y tener vuestra atención. Y no es tanto un dime qué has hecho, sino es cuéntame tu opinión. Estás invitando a alguien que tenga esa posición. Y por último, pues los humanos necesitamos entender la vida. Es algo que las historias, igual es la estructura que está mejor preparada para darnos esta herramienta. Cuando pasan cosas como el COVID que nadie pudo predecir, entonces la intentamos entender yendo hacia atrás. Pero bueno, las historias tienen una estructura que está muy bien diseñada según la manera como nosotros razonamos intentando entender qué pasa. Y aquí sí que llegamos a la parte de la XR, ¿no? La XR es el acrónimo que se usa para englobar realidad virtual y realidad aumentada, que os comentaba Mía. Y entonces, si teníamos como puntos principales que crear un espacio seguro, que las emociones sean el principal carácter, que el storyteller tenga un rol y que entender es uno de los principales hooks, entonces, si le sumamos la parte de tecnología, tecnología. Aquí vemos que estas tecnologías, en el fondo, lo que nos permiten es crear nuevos mundos inmersivos que cuando estamos dentro de esos mundos se convierten en nuestras realidades. Estos mundos no tienen por qué replicar el mundo real. Entonces, de alguna manera, nos dan permiso para aumentar el espectro de colores de nuestras emociones y para poder explorarlas como de manera más libre, por así decirlo. Por otro lado, la parte de que el hecho que en una historia inmersiva, aunque yo no tenga interacción, no pueda decidir por los personajes, etcétera, el simple hecho de que yo esté presente ya hace que yo tenga agencia, ya tenga sentimiento de decisión, porque yo puedo decidir hacia dónde mirar y eso hace que mi involucración en la historia sea mucho más alta. Y mucho antes siempre se decía que una buena historia de realidad virtual consigue su objetivo si la persona que la vive no lo recuerda como algo que vio, sino como algo que vivió. Por otro lado, la parte de que haya historias que sí que ofrecen esa interactividad, donde yo puedo igual hablar con un personaje, y ahora veremos ejemplos, que yo pueda hablar con un personaje, que pueda decidir ir hacia aquí o ir hacia el otro lado, hace que yo me sienta muchísimo más involucrado, con lo que ya no solo es el narrador quien tiene un rol, sino que yo como oyente también tengo ese rol. Y por último, la parte de que nuestra necesidad de entender es el mayor hook. Cuando estamos en estos mundos inmersivos, nosotros podemos explorar libremente. Es más, las historias de realidad virtual que mejor funcionan son esas donde no el peso de la acción o gran parte de ese peso de la acción recae en mí, donde mi propia personalidad, si soy alguien muy averso al riesgo o alguien muy curioso, etcétera, acaba definiendo esa historia por mí. Es donde yo tengo capacidad para hacerme ese mundo mío. Y bueno, son mundos de experimentación y de co-creación, porque muchas de esas historias lo que permiten es que otros usuarios puedan ver el contenido que han dejado anteriores usuarios de la experiencia. Había una que se llamaba ¿Dónde van los pensamientos?, donde tú estabas en un gran campo donde había burbujas de pensamientos anónimos que había dejado gente. Y toda la experiencia era esa. Tú ibas andando por ese espacio y podías seleccionar una burbuja y en ese entorno, que a lo mejor eran entornos muy relajados, tú podías escuchar pensamientos de otras personas que evidentemente no sabías quién eran. Y aquí os he puesto algunos ejemplos. Bueno, en el mundo de realidad virtual tenemos 1 hora y media y tenemos esta parte del taller, pero algunos ejemplos que os he puesto, y os he puesto un clip de 2 minutos para cada uno. Muchas maneras de clasificarla, ¿no? Pero bueno, yo he escogido esta un poco pensando en las técnicas. La primera parte es la de Cinematic VR, que es igual la menos interactiva, ¿no? Yo simplemente estoy dentro de la experiencia, pero como veis es muy guiada esta parte. Y os pongo un vídeo y he seleccionado este para el primero porque veis un poco la experiencia de onboarding, aunque creo que aquí todos los habéis probado alguna vez, estas gafas. Los vídeos son en inglés, pero son 2 minutitos y es más un poco para que veáis la acción, no es tan necesario el entender el contenido. Hay 6 y son 2 minutitos cada uno. ¿Hay sonido? Perdón. No hay... Pero antes había, ¿no? Bueno, voy poniendo este y para no perder tiempo.
no hace falta entenderlo, es un poco más para que veáis. Ahora a ver si nos pueden arreglar el sonido. Esta es una experiencia que ya bueno, es un vídeo de youtubers, ¿no? Pero para que veáis un poco la experiencia de onboarding y cómo se vive. He puesto un poco estos vídeos porque por temas de COVID pues no es tan fácil poder llevar gafas y poder experimentar con ellas. In the menu and it looks beautiful already. Bueno, está en el menú. So you can choose the quality here and 3 different modes. We're going to start with the cinematic mode because I'm going to show you guys the other modes really short at the end of this video. But let's start with the original mode and see what that is like. I'm curious to watch a cartoon like experience. Esto es in lo que VR. ella está viendo, lo que Going to be veis. interesting. Y aparte es una experiencia donde la silla se va, It's siempre the es first time sentado y watching a se va cartoon like moviendo y te va experience. guiando por ese universo. Hay muy poca decisión personal, más que la de dónde mirar. La experiencia es muy guiada de todo lo que tú vas viendo en esa experiencia. Y no es... Sí es en primera persona, pero no es en primera persona porque hay un personaje principal que es Melita, que es una chica pequeña en un cartoon, que no sé si va a salir. Bueno, es un poco para que veáis un poco el mood de las diferentes experiencias. Y entonces, en esta experiencia no es ella que esté decidiendo ir hacia el barco, sino que es un movimiento forzado, por así decirlo. Es una experiencia cinemática, es como se le llama, ¿no? Que la propia experiencia te fuerce a ir hacia donde el creador quiere que tú vayas. Siguiente, aquí es donde hay muchísima más libertad para el usuario, para explorar esos mundos, ¿no? Y donde gran parte de la historia no está narrada, como veíais en el otro vídeo, sino que es mucho de que tú mimica un poco la vida real, ¿no? Cómo nosotros conseguimos información de dónde estamos pues andando, leyendo los símbolos, vemos que estamos en casa SEAT, vemos un coche, hacemos conexiones, pues un poco va mimicando esto y crea espacios donde tú, en función de lo que vas viendo y siempre puedes interactuar bastante, pues la narrativa se va formando con tu presencia en ese espacio. Imagine a version of BioShock without cutscenes, without Andrew Ryan's Bathysphere PowerPoint. Lo que está without diciendo Atlas es que yapping in your hicieron ear, un remake and donde without ya no those había ni voz en juicy off ni audio narrador, diaries. sino que Do toda you la think historia, players would still uno la understand descubría poniéndose what las the gafas y game entrando en was all este about? mundo. Well, I Y think that pues actually intentando have a descubrir pretty por qué good está idea, todo destrozado, because por qué all you están have to estas do letras aquí. is look at No, your no es surroundings. guiada, es una experiencia The donde game yo is voy set in a descubriendo massive city at the lo que very está bottom of pasando. the ocean. Y One mi experiencia clearly puede made ser for those in radicalmente high diferente a la de él, por society, ejemplo, porque considering vamos the a tomar fancy bars, seguramente apartment decisiones complexes, diferentes en theatre función de lo que cada uno districts. It's a interprete place o lo que built on lofty cada uno philosophical siente que ideals. en ese But espacio it's also quiere a o debe place of hacer. ruin and despair. There was obviously a moment of downfall. Some people split into violent factions Y aquí and sí que es muy others en primera just persona lost donde their tú eres el minds. principal And this protagonista de lo all que está went pasando. Es down muy on como un New Year's videojuego, Day, por así decirlo, pero tú 1959. estás dentro y es mucho más cinemático BioShock is a que un puro wonderful videojuego. example of how Aquí os he puesto un clip, es la parte de la presencia virtual, ¿no? Aquí esta historia sí que lo que quiere es que tú vivas eso en primera persona. Es una experiencia que se hizo aquí, que estuvo en Barcelona. Igual algunos la habéis visto, en Zone of Hope, que la hizo Aguas de Barcelona con MediaPro, que nos ayudaban a imaginar en cómo podría ser Barcelona si no cuidábamos el ambiente, ¿no? Tú te levantabas, de repente, creo que era en el 2030 o en el 2050, no me acuerdo, y tú veías la Barcelona, pero era muy importante para esa experiencia que tú sintieras esa presencia. Con lo que más allá de las gafas, si os fijáis, los chicos van equipados con unas mochilas, que son unos ordenadores súper potentes que hacen que la experiencia sea súper real. Y ya todo el espacio donde uno entraba a vivir la experiencia no era algo pensado para vivir en casa, sino que tú ibas a un sitio donde estaba ya decorado, la gente que te ponía el equipo ya lo hacía como un aire bastante dramático.
poco los diferentes ejemplos que os voy poniendo son en que ponen el foco, ¿no? Porque en este sitio también hay mucha parte de tú explorar el entorno, pero realmente todos viviríamos la misma experiencia, porque no está pensado para que la historia se desarrolle en función de lo que yo haga, como el anterior ejemplo que os he mostrado. Y aquí otra cosa muy interesante, este vídeo creo que es un poquito más largo, 3 minutos, donde es un proyecto que se llama Con Lobos, que crearon este personaje que te contesta y habla contigo, tiene inteligencia artificial, con lo que es capaz de interactuar contigo de una manera muy, muy real y muy humana. I think about my childhood. I have these memories of everything feeling like an adventure. It occurred to me in watching the way my son plays, he creates these situations and throws his entire soul into them. When you're a kid, you're sitting around the dinner table and you have that imaginary friend. You are Está hablando playing de los amigos invisibles que tienen los niños, ¿no? Y como los reales que son. Están hablando aquí mucho una introducción de dónde sacan la inspiración para este proyecto. Recreate that moment. Story Studio was built as a VR movie studio. And we built Fable as a technology company trying to explore what it means to solve a really important question, which is an interactive character. What would it mean if a character directly acknowledged you in a space, gave you a task, El carácter sabe que tú estás ahí e interactúa really the contigo. moment that set us on this path of creating Wolves on the Walls. Wolves on the Walls was created from artists, from engineers, from entrepreneurs. Incluso este from personaje gamers, ha from concedido theater directors, entrevistas a from medios de dancers. comunicación, porque ya tiene, como quien dice, su personalidad desarrollada y en función de eso pues puede interactuar en diferentes situaciones. Vendría a ser como el robot Sofía, pero en avatar dentro de un mundo virtual. Now that you have hands in that environment, you can grab objects, you can interact with Lucy. She'll have a hierarchy of emotional reactions depending on what you're doing. Es como la experiencia es muy de tú con tu amigo viviendo una pequeña historia. This character needs me Y el to peso no protect está her, tanto this en character la needs me to narrativa, help her. sino en tu We talk about interacción breaking con the fourth ella. wall, but this goes beyond that because now En el fondo, las the diferentes characters are experiencias es más responsible for que os he the mostrado emotions es of the audience en dónde directly. ponen el peso de su innovación o a qué dedican sus esfuerzos a la hora de desarrollar este medio. And that we believe in. What would the future look like? What would it be like if you actually had an interactive character in your living room, in your classroom, in your kitchen, reading stories to your children? How does it work to have two people in a story? How does it work when Lucy isn't just acknowledging me, but is acknowledging me and Pete and Jess and understands our identity? How does it work when Lucy isn't just in VR? She's cross-platform. You come home, maybe you watch a movie on TV with Lucy. The work of storytellers, when you actually have these holographic characters, no longer becomes these 90-minute bite-sized chunks of movies, but becomes one character. What we're trying to do Lo now que quieren hacer es is extender not la only vida de create Lucy characters fuera in de our esa sets experiencia and de realidad backgrounds virtual. within VR, Que which is Lucy exciting pueda alone, estar but presente we're actually en tu vida de animating in diferentes VR formas. as well. A whole generation of artists who feel that they would never be able to make virtual reality, with tools like Quill, Medium, Tiltbrush, can now build their stories in VR. To have other people develop a bond Bueno. with an interactive character. No sé qué pensáis después de ver esto, ¿no? De si el futuro os da más miedo, menos, si os parece que estamos dedicando nuestra energía en innovación y en desarrollar este medio hacia algo bueno o no. Un poco esta es la reflexión que hay detrás del proyecto que vamos a empezar este año, que se llama Historias del Futuro, donde vamos a lanzar una open call para gente, para mandar cortometrajes, donde depicten futuros, donde la tecnología se convierte en el mejor aliado de los humanos para construir un mundo mejor, ¿no? Siguiendo un poco esa lógica de que no podemos ser lo que no podemos imaginar, ¿no? Y que a lo mejor tú ahora ves este robot y hay gente que le va a encantar la idea y hay gente que va a salir horrorizada pensando, Dios mío, ojalá se queden sin dinero, ¿no? Pues lo que queremos hacer, ¿no?, es coger esta idea y ver de qué manera esto realmente podría ser algo positivo para la sociedad en conjunto, ¿no? Que hagamos este ejercicio de imaginación
esto podría ser muy malo, pero también podría ser muy bueno, ¿no? Y si fuera muy bueno, ¿qué forma tendría? Bueno, quinto ejemplo, Enhanced Reality, eso es más de realidad aumentada, como os comentaba. Y este es un experimento que me parece muy curioso que hicieron, donde esto es gente real, en una mesa real, donde hay comida en 3D. Que no te la puedes comer, pero bueno, hay un cocinero aquí que no sé muy bien qué te cuenta, pero... Bueno, es un poco para que veáis un poco el concepto de qué es exactamente, ¿no? Esto de cómo se puede aumentar la realidad sin ponernos un casco. O sea, yo creo que realmente sí comen, ¿eh? Que eso se lo ponen como en el entreacto. Mientras tú estás esperando, pues te van contando igual pues de dónde viene ese plato, qué sé yo. Y a ver, para no perder tiempo, aquí el último ejemplo que se ha seleccionado, que aquí es donde estos son dos humanos con avatares que interactúan en el mundo real, pero son dos caracteres humanos, no es un personaje. Y he puesto un clip de una plataforma que se llama Space VR para que veáis un poco el mood de esto. Una canción. Todo esto es gente real que está con sus gafas en casa y están ahí juntos. Y hay alguien que está haciendo una plataforma y tú, pues para reaccionar, pues tienes un menú para mandar, qué sé yo, un emoji, etc. Un poquito de todo. En esta plataforma, si tenéis curiosidad, se puede acceder sin gafas. Tú puedes entrar como en un mundo virtual donde navegas un poco como en un videojuego desde el ordenador y puedes explorar. Hay mucha programación, imaginaros como como un centro cultural donde hay muchas habitaciones y cada una tiene su propia programación de cosas que pasan ahí dentro. Bueno. Y hay algunas que son, pues recrean. Durante la pandemia fue muy común que se usara para recrear lo que era un espacio de eventos donde había un escenario con alguien hablando y la gente escuchando la presentación. En fin, no sé muy bien qué pensáis de todo esto que os he enseñado, si queréis iros ya porque pensáis, buah, esto no me interesa ya después de lo que he visto, si os ha llamado la atención, si ya empezáis a tener un poco de idea propia de qué es lo que uso le daríais vosotros, etcétera, pero el taller va de esto, de que vosotros descubráis vuestra propia opinión. Y entonces, bueno, hasta aquí, pues según lo que yo os he dicho, podríamos entender que las historias pues, pueden provocar cambios positivos, ¿no? Pero vale, muy bien, pero ahora, muy bien, muy bonito, ¿y ahora qué? Entonces, claro, se empezó a decir mucho, ¿no?, que la realidad virtual era la máquina de la empatía, ¿no? Había Chris Mill que hizo un TED que se hizo muy conocido, creo que fue en 2015 o 2016, pues eso, que te ponías unas gafas, veías un campo de refugiados y ya, pues como lo habías vivido, pues ya te chocaba y yo pienso, vale, te choca y ¿qué haces? Porque a veces, también cuando te chocan con contenidos negativos, a veces quieres más olvidarlo que hacer algo porque tampoco sabes muy bien qué hacer, ¿no? Entonces, pues claro, como trabajamos mucho en la parte de organización de laboratorios, y nuestro propósito no es tanto ser una productora, sino juntar gente, que se creen sinergias, que salgan proyectos como los de Mía, que luego sigan adelante, pero sobre todo es mucho generar la parte de insights, de conocimiento abierto para que se pueda construir sobre ello. Y la parte de impacto es algo como súper relevante, ¿no? ¿Para qué vamos a invertir esfuerzos en esto si exactamente qué es lo que queremos crear, ¿no? Y ese impacto, cómo se define, quién lo define, cómo se mide. Y un poco de toda esta reflexión y todo lo que os cuento aquí es como quien dice mi opinión, ¿no? Un poco de fruto de todo el trabajo y el tiempo que llevamos. Pero bueno, la conclusión que llevamos nosotros es que el impacto, en lugar de poner tanto peso en ese producto final como eso va a crear impacto, creemos que como en
cualquier otro proyecto, el impacto puede ser un valor añadido que no solo es en el producto final, sino en todo el proceso de creación. Hicimos una analogía, una metáfora, que nos gusta mucho con un plato de comida. Porque un plato de comida, ¿qué le pasa? Pues que el impacto que tú puedes crear con este plato, pues este plato es muy saludable, ¿no? Y seguro que si me lo como, pues me sienta muy bien, qué sé yo. Pero en el fondo es analizar el impacto yendo más allá, ¿no? Empezando desde dónde salen estos ingredientes. Luego, ese plato, ¿quién lo ha cocinado? ¿Lo ha hecho un restaurante? ¿Lo ha hecho mi madre? ¿Lo ha hecho un colectivo? ¿De dónde se ha cocinado ese plato? Esta foto no la recuerdo. Luego, la parte de cómo se ha presentado, ¿no? Este plato, ¿me lo han dado envasado en un bote para llevar o me lo han presentado en una mesa así de bonita y yo me lo he formado? Y luego también, ¿cómo yo he llegado a esa cena en caso de que fuera una cena, ¿no? ¿Cuál es la invitación? ¿Cuál es el propósito de que exista ese plato o esa cena? ¿De qué manera me llega a mí la invitación para asistir a la cena? Metáfora de cómo consumir esa experiencia. Y por último, ¿quién paga esa experiencia, ¿no? Porque una experiencia pues, la puede pagar un gobierno y hacerla gratuita para toda la gente, o la puede tener que pagar la gente en sí misma para poder disfrutarla. Entonces, el proceso de producción de la experiencia de realidad virtual tiene muchas fases y creemos que en todas esas fases hay oportunidades para crear impacto y para establecer diferentes medidores en ese proceso. Y aquí es un poco donde entra el juego que os hemos preparado, que para que juguéis así un poco entre todos. También el objetivo del juego es para que con todo eso que os he contado, ¿no? Un poco reflexionemos primero en grupo sobre cuál es ese valor que veis que esas tecnologías le pueden dar a las historias, ¿no? Para crear impacto, y luego que al final de todo vamos a compartir brevemente no tanto la historia que creáis, sino un poco cuál es como un poco la reflexión que ha hecho cada grupo sobre el valor que le ha visto a estas tecnologías. Entonces, el juego que os vamos a dar son estas cajas donde hay un tablero como este y luego hay un seguido de cartas donde... A ver, sí. Vale, hay 5 colores y para cada color hay 5 dibujos. De cada color tenéis que escoger la carta dibujo que más representa el mood de vuestra historia en las diferentes fases. Ya os voy a poner un ejemplo de todo. Pero esta primera parte es menos racional, sino que es más de que veáis los 5 dibujos que hay para cada color y que identifiquéis cuál creéis que es la que va mejor con el mood de la historia. No tiene por qué ser literal, sino es más un tema de mood general, ¿no? De ingredientes, ¿qué es? Mi mensaje principal, mis protagonistas, el sitio donde pasa mi historia, como quien dice todo lo que ponemos a cocinar. Los ingredientes principales, siendo el principal de todo, cuál es ese mensaje que queremos transmitir. Luego la cocina es del creador, ¿no? ¿Quién cocina ese producto? Pues imagínate que yo estoy haciendo una historia sobre, no sé, sobre la guerra en Ucrania. ¿La voy yo a contarla desde mi perspectiva de ser una persona de otro país o es alguien del propio país que me la está contando, ¿no? Entender un poco quién es esa persona y si soy yo, la creo yo sola, en mi punto de vista, o colaboro con gente del país. Es un poco decidir cómo se crea esa historia y quién la crea. Luego la parte de la invitación. ¿Cómo llega mi historia a mi audiencia? ¿Es algo que se distribuye en los colegios? ¿Es algo que se pone en stands en la calle para que la gente los vea? ¿Es algo que la audiencia tiene que ir específicamente a un sitio para poder disfrutarla? ¿Cómo llega mi experiencia a la gente? Luego la presentación. La presentación es cómo se sirve. ¿Se sirven unas gafas de realidad virtual solo? ¿Se sirven unas gafas y un libro? ¿Se sirve en un juego, yo qué sé, en un evento? ¿Cuál es el empaque de esa historia que estoy contando? Y por último, la factura. ¿Quién paga por esa experiencia? Pues como os comentaba, podría ser que la pague pues el gobierno, podría ser que la pague la propia audiencia, que sea una empresa que lo financie, que X posibilidades. Y luego, para cada color, hay 5 cartas con 4 preguntas cada una, que es para ir identificando oportunidades de crear impacto. No está diseñado para que la gente que conteste todas las preguntas como si fuera un examen.
Está diseñado para ayudar a pensar en muchas cosas que a lo mejor no pensaríamos y para a ver qué preguntas resuenan y qué ideas se nos ocurren que podrían aumentar el impacto de la historia que estamos creando. Si hay oportunidades para añadir valor al impacto de la historia. Y, a ver. Vale, eso ya. Bueno, la animación de aquí, ¿no? Perdón. Vale, bueno, esa es la parte. Os pongo un ejemplo del primero, ¿no? Como os decía, la primera parte son los ingredientes, que vendría a ser cuál es el principal. Yo siempre lo pienso no tanto del mensaje que yo quiero dar, sino siempre me pongo en los pies de la audiencia y intento pensar qué es lo que quiero que sientan. Evidentemente, yo lanzo mi deseo al mundo. Luego, cada persona es diferente. A veces, pues como creador, uno piensa que la gente lo va a sentir de una manera y lo siente de otra, o sí que hay gente que siente lo que yo intencionaba. Pero bueno, como eso no lo podemos controlar, lo que sí podemos controlar es lo que queremos transmitir y luego trabajar para conseguirlo lo máximo posible. Pues en este caso, de las 5 cartas, escojo la que más me resuene con el mensaje que yo quiero lanzar. Pues aquí tenemos la de shock, la de mostrar una realidad súper chocante a la gente no sé, para despertarla, por así decirlo. O alegría, a lo mejor quiero contarles una historia para dar esperanza o de empoderamiento o de inspiración o qué sé yo. Escoger un poco de las 5 la que más resuene con vuestra historia. Y luego, para cada color, hay varias cartas que tienen preguntas. Pues en este caso, por ejemplo, aquí me pregunta, ¿quién son los principales protagonistas? Y el juego no está tan pensado para que yo conteste literalmente mi protagonista es este porque este y este, sino más si yo veo en la elección de mis personajes la oportunidad de crear impacto. Por ejemplo, no sé si conocéis esta serie, Los Bridgerton, que fue súper conocida porque la vecina rubia la puso de moda. Y básicamente hicieron una cosa muy interesante, que es la realeza británica. No ha habido nunca una persona de color. Pero ellas lo representaban así, con lo que fue una elección muy, muy pensada para la serie, ¿no? Entonces, igual, esto es una oportunidad de que en mis personajes, pues buscar esta manera de lanzar un mensaje o de crear un impacto concreto con mi elección de personajes en este sentido. Por ejemplo, ¿dónde pasa mi historia? Pues no es lo mismo que mi historia pase en Nueva York que pase en Teruel. Luego, ¿cuándo pasa mi historia? ¿No? Y en cada carta hay muchas preguntas que, como os digo, no hace falta contestarlas todas, es más las que os resuenen y se os ocurra una idea. Pues no sé, pues que se pasa en el Paleolítico, pasa hoy en día, pasa en el futuro, pasa en un tiempo que aún no ha existido. Luego también, ¿cuál es la premisa de mi historia? Pues no sé, en este caso pues es la Caperucita Roja, bueno, como ejemplo. ¿Y cuál es la moraleja de la historia? ¿No? Esta vuelve un poco al principio de todo, cuál era mi mensaje principal. Pero bueno, las diferentes cartas pues proponen cuestiones alrededor de temas relacionados con el tema principal del color, que en este caso son mis ingredientes. Luego la cocina, pues también, ¿quién es el creador? Y aquí es un creador solo, es una co-creación, diferentes opciones, también escogéis la que más os resuene y las que no resuenan las guardáis. Y luego aquí, pues nada, diferentes preguntas sobre quién son los principales creadores y diferentes cuestiones alrededor de ellos, quién son los co-creadores, luego quién son mis aliados de conocimiento, si estoy haciendo una película sobre, yo qué sé, sobre el siglo XIII, quién me da ese conocimiento extensivo sobre ese tema y de qué manera, a través de aliarme con ellos, yo puedo aumentar el impacto de lo que estoy haciendo. O, bueno, no sé, ¿quién más podría ser mis aliados si estuviera haciendo otro tipo de historia? Etcétera. Y así, con la invitación también, la invitación es escoger, como os decía, cómo llega mi historia a la audiencia. Cuidado, que no os hagáis daño. Esa mesa asesina. Vale. Diferentes maneras, ¿no? De cómo llega, si es forzada, si es una invitación exclusiva, etc. Y esto lo voy a pasar porque os lo vamos a ir contando más detalladamente, pero todas las diferentes fases son iguales. Vale, a ver al final. Vale.
Pero vamos a empezar con el primer paso y es que os inventéis una historia. 5 o 10 minutos para inventaros esta historia. Os vamos a ayudar dándoos unas cartas donde va a haber el formato de los que uno de los 6 que os he mostrado antes, vuestra audiencia y una temática. Con esto 3 os inventáis una historia, cualquier historia, ¿eh? Os damos esto para ayudaros un poco. Si tenéis otra que queréis hacer, adelante, pero algo rápido, porque en el fondo es solo para poder trabajar con ello. Pues no sé, imaginaros que una historia inmersiva para la audiencia de chicos jóvenes, temática coches. Pues no sé, podría hacer un cortometraje inmersivo. Esto es un cortometraje que se llama Pearl, que lo hizo Google Spotlight, donde toda la historia pasa dentro de un coche, por ejemplo. Y tú, como espectador, vas con las gafas y estás sentado dentro del coche. Otra, pues las mecánicas del entorno con la audiencia de jóvenes y la temática la misma, coches. Pues podría ser, por ejemplo, una experiencia donde yo voy a un cine, en un descampado, donde yo conduzco mi coche literalmente ahí en el descampado y ahí hay una experiencia inmersiva. No sé, para poneros ejemplos de cosas que os pueden ocurrir, pero como os digo, cualquier chorrada, ¿vale? Es para poder trabajar en algo. Y aquí os dejamos la chuleta en pantalla para que podáis recordar lo que eran. Y os vamos a repartir a cada grupo una ficha con una combinación aleatoria. Y nada, los que estáis viendo el streaming, pues muchísimas gracias por seguirnos. No sé cuál es la cámara, creo que es ahí. Y nada, muchísimas gracias por seguirnos y vamos a estar aquí haciendo un taller en persona. Así que nada, muchísimas gracias. Y dicho esto, vamos a repartir. Tenemos 5 grupos.